Para resolver esa inquietud, lo primero que hay que decir es que la pensión de invalidez en Colombia tiene dos tipos de cobertura diferentes. La primera de ellas a través del Sistema General de Pensiones, reglamentado a través de la Ley 100 de 1993, que es el que está cubierto por los fondos de pensiones, en este caso Colpensiones y los fondos privados. Estos fondos privados dentro del Sistema General de Pensiones tienen la cobertura de la pensión de invalidez cuando se presenta una enfermedad común o un accidente común y cuando esas personas dentro de esas patologías logren una disminución de su capacidad física hasta de un 50%. Además de otros requisitos que debe cumplir esta persona, como son las semanas de cotización. Si quieres conocer un poco más sobre esta información de la pensión de invalidez de origen común, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde puedes acceder a un video donde profundizo más sobre ese tema. De otro lado tenemos la cobertura de la pensión de invalidez por parte del sistema de riesgos laborales. Esta cobertura de esta prestación es administrada por las ARL, que inicia con la afiliación de los trabajadores al sistema de riesgos laborales. Si son trabajadores independientes, esa afiliación la deben de hacer de forma directa y las empresas están obligadas a afiliar a todos sus trabajadores a la administradora de riesgos laborales. Estas entidades son las que tienen esa cobertura de la pensión de invalidez, que es una contingencia que cubre el sistema de riesgos laborales. Si el trabajador no está afiliado a estas entidades, no podrá tener esa cobertura. Y la pensión de invalidez está cubierta dentro de este sistema siempre y cuando esa pérdida de capacidad laboral del trabajador sea del mínimo del 50% y además que esa pérdida de capacidad ocupacional o esa invalidez se haya generado a raíz de una enfermedad laboral o de un accidente de trabajo. Si quieres conocer un poco más sobre la pensión de invalidez de origen laboral, cómo se liquida esa prestación, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde puedes darle clic y acceder a un video donde profundizo más sobre ese tema. Recordemos entonces que la pensión de invalidez tiene un requisito muy importante y es la pérdida de capacidad laboral o el grado de invalidez. Esta pérdida de capacidad laboral se establece a través de los dictámenes que realizan todas las entidades que están vinculadas al Sistema General de Seguridad Social en Colombia, por ejemplo las EPS, los fondos de pensiones a través de sus médicos laborales, las administradoras de riesgos laborales y las juntas de calificación de invalidez. Recordemos que todas estas entidades tienen la obligación de calificar y en primera oportunidad los que van a calificar esa invalidez son las EPS, los fondos de pensiones y las administradoras de riesgos laborales. Y el trabajador tiene el derecho de apelar esas decisiones para que eso vaya a una revisión ante la Junta Regional de Calificación y posteriormente ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y es muy importante que los trabajadores hagan uso de esos recursos. Con este dictamen de pérdida de capacidad laboral es que los trabajadores pueden demostrar ese grado de invalidez, que recordemos que para ser beneficiario de esta prestación en la que estamos hablando, pensión de invalidez, el trabajador o la persona tiene que alcanzar una pérdida de capacidad ocupacional como mínimo del 50%, ya sea en la pensión de invalidez de origen común o en la pensión de invalidez de origen laboral. Sin ese dictamen, pues el trabajador no tiene cómo acreditar ese grado de invalidez y no podrá ser beneficiario de esa prestación. Si quieres conocer un poco más sobre los dictámenes de pérdida de capacidad laboral y cómo influyen estos dictámenes en la pensión de invalidez, acá arriba te voy a dejar una tarjeta donde podrás acceder a un video y conocer un poco más sobre ese tema. Sin embargo, en estos casos hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. El primero es que la pensión de invalidez no es vitalicia. Esa pensión puede ser revocada en cualquier momento por las entidades que la están reconociendo. La norma establece que esa entidad puede solicitar la revisión del usuario para verificar si su estado de salud ha mejorado. En el evento de que esa pérdida de capacidad laboral disminuye por debajo del 50%, la persona puede perder el derecho a la pensión de invalidez. Por eso, en estos casos, si la persona ha tenido una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%, pero está entre el 50 y 55%, es muy importante que la persona no deje de cotizar, porque en una eventual revisión y en una eventual mejoría de su salud podría lograr una disminución de su pérdida de capacidad laboral y perdería el derecho a la pensión de invalidez. Por eso es importante que las personas sigan cotizando con el fin de no renunciar a ese derecho
de lograr su pensión de vejez. El segundo punto a tener en cuenta en estos casos es que las personas podrían solicitar eventualmente el cambio de pensión de invalidez a pensión de vejez, teniendo que renunciar a esa pensión de invalidez. ¿Y por qué se podría presentar ese cambio? Recordemos que la pensión de invalidez se liquida teniendo en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y por eso la mesada pensional puede ser menor a la que puede lograr en una pensión de vejez. Al contrario, en la pensión de vejez siempre se va a liquidar con una fórmula que su mesada pensional va a ser mayor que el que pueden otorgar en una pensión de invalidez. No obstante, este cambio no aplica para todas las personas. Eventualmente es más beneficioso para aquellas personas que hayan cotizado por encima de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, porque esa pensión de invalidez sí sería menor a lo que obtendrían en una pensión de vejez. Al contrario, las personas que siempre han cotizado sobre un salario mínimo mensual legal vigente, la pensión de invalidez y la pensión de vejez siempre se va a mantener sobre ese valor, porque en Colombia no puede existir una pensión menor a un salario mínimo. Pero para los trabajadores que siempre han cotizado sobre un salario mínimo mensual legal vigente y además de eso su pérdida de capacidad laboral está entre el 50 y 55%, es importante que no dejen de cotizar para que mantengan esa expectativa de lograr su pensión de vejez, porque recordemos que la pensión de invalidez puede ser revocada en cualquier momento. Y además, si esas personas consideran que pueden tener una mejoría en su estado de salud con el tiempo, deben tener esa precaución para no perder su pensión. Entonces, al momento de llegar al cumplir la edad, puedan cumplir con ese requisito de las semanas de cotización si está en Colpensiones, o en su defecto de tener el capital suficiente o las 1150 semanas si está en un fondo privado. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no dudes en darle me gusta y compartirlo con alguna persona que le pueda ayudar esta información. Si tienes dudas sobre este tema, no dudes dejarlas aquí en los comentarios, que con mucho gusto los estaré respondiendo. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.